Yo sé que tú lo haces independientemente de los vasos, pero yo te suplico, Jesús, que me permitas ser usado por tu preciosa, multiforme gracia y nos permitas alegrarnos, Señor, en tu mensaje, en tu palabra y regocijarnos en ti, Señor Jesús. Y si es necesario, dejar cosas atrás en nuestra vida para alcanzar lo que tenemos por delante, para correr esta carrera con perseverancia, teniendo en mente, Señor, que tú estás con nosotros cada día de nuestra vida, dándonos fuerzas para llegar hasta el final. En tu nombre, en el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre, oramos y te damos las gracias por habernos escuchado y confiamos por completo en que los resultados serán tuyos, Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios los bendiga, iglesia. Amén. Amén. Siento muy contento, muy privilegiado y muy gozoso de estar aquí entre medio de ustedes, ¿verdad? Y compartir esta palabra que el Señor me ha concedido para mí y para el beneficio de los que la escucharán. Amén. Y el título se llama ¿Impulsados por el temor del Señor o impulsados por el instinto? No sé si alguien me podría traer un poquito de agua en un vaso, Se está buscando. pero si pueden de la pluma, temperatura ambiente, porque no puedo tomar nada frío, porque tengo pues a tos y eso me complica más la tos. ¿Impulsados por el temor del Señor o impulsados por el instinto? Y es que la guía siempre en el caminar cristiano es un asunto apremiante para el cristiano, obviamente, ¿verdad? Va a quedar redundancia. Todos nosotros necesitamos dirección para cada decisión en esta vida. Si usted escoge cualquier momento de su vida, en estos momentos, de manera al azar, usted se dará cuenta que usted necesitó una guía que lo ayudara en el momento crucial de la situación. O tuvo ese mentor espiritual que lo guió en el temor del Señor en medio de la situación en particular que usted escogió, o usted siguió su propio instinto, su propia naturaleza, que también sirve en este caso, según el tema, de guía. Sin embargo, todos en esta vida, cada uno de nosotros, en todo momento de nuestra vida, necesitamos un norte, algo o alguien que nos impulse a vivir. Comenzaremos describiendo el perfil de un incrédulo y lo que éste usa como guía para su vida. Vamos a Judas 1:18. En Judas 1:18 dice, en otras palabras, que el incrédulo es esclavo de su propio instinto y de su ego. Vayamos allí, Judas 1:18. Cuando lo tengan pueden decirme amén. Amén. Judas 1:18. Lee de la siguiente manera, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estas personas andarían según sus malos deseos. Entiéndase por la palabra andarían, vivirían. En otras palabras, estas personas vivirían según sus malos deseos. El incrédulo toma sus decisiones del diario vivir según le indica su mala conciencia. Gracias, Lucy. Gracias. Repito, el incrédulo toma sus decisiones del diario vivir según le indica su mala conciencia, según él piensa, según él entiende, según su naturaleza caída que lo controla de forma absoluta. El problema del hombre está en su mente. Tiene una mente mala, tiene un corazón malo,
De ahí salen sus malos pensamientos del corazón, ¿verdad? Y lo que guía a los incrédulos son precisamente sus malos pensamientos que posteriormente los llevarán a cabo. Jesús dijo esto en Marcos capítulo 7, 21. Vamos a buscarlo rapidito. Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21, Jesús está hablando en este versículo y dice, pues de adentro, ¿de dónde? Del corazón. De adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos. Y comienza entonces a describir una serie, ¿verdad?, de cosas que salen desde adentro de la persona. Y describe que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, el amor al dinero, las maldades, la mentira, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Y termina diciendo el versículo 23, todas esas vilezas provienen de adentro, esas son las que los contaminan. ¿Cómo le llama el versículo 23 a estas cosas que aparecen en el versículo 22? Vilezas. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. En otras palabras, lo que está contaminando al hombre que es guiado según su instinto son las mismas cosas que él carga adentro. Y por esta razón es que la Biblia, Cristo le hace el llamado al hombre para que se aparte de sus malos pensamientos, ¿verdad? Y al mismo tiempo una búsqueda incesante de todo lo bueno, de todo lo justo, ¿verdad?, de Cristo. Isaías describe también en el capítulo 59, versículo 7, dice lo mismo, que todo lo malo sale de los malos, de dentro del hombre. Vayamos ahí, Isaías 59, versículo 7. Isaías 59, versículo 7. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Dice así, sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. Debido a que los malos pensamientos o su instinto es lo que dirige al incrédulo para su diario vivir, es que el llamado del Señor se dirige entonces al abandono de sus malos pensamientos, acompañado de un acercamiento al Señor que ocurren simultáneamente. Usted y yo no podemos acercarnos a lo que es de Dios sin alejarnos de lo que es del diablo. Entonces no me puedo tampoco alejar de ese pecado que tanto estoy luchando sin acercarme a la luz de Cristo. Amén. Porque es la luz de Cristo la que va a esparcir mis tinieblas. Amén. Y va a exponer lo que yo soy y me va a revelar mi verdadera necesidad para entonces darme el entendimiento que necesito para poder acercarme a los pies de Cristo y en Él encontrar el socorro oportuno para mi situación en particular. Así que no puedo vencer una práctica pecaminosa si no me acerco a la fuente que me va a dar luz a mi vida. Por eso usted, si se ha visto luchando con una práctica pecaminosa por muchos años, se ha dado cuenta, si analiza y es ¿cómo se dice esta palabra? Que no se engaña a sí mismo, que es transparente con sí mismo, o sea, consigo mismo. Usted se va a dar cuenta que lo que ha hecho que usted no abandone esa práctica pecaminosa es que en medio del proceso usted no se ha acercado a Dios lo suficiente. Es Dios quien va a romper las cadenas. Amén. Es Dios quien va a darte la salida desesperada. Gloria a Dios. Al abismo en el cual te puedas encontrar. Amén. Señor. Entonces tenemos que acercarnos al mismo tiempo que abandonamos las prácticas pecaminosas. De esta manera saldremos victoriosos. Y como decía el viejo mío, no es saberlo, es hacerlo. No es saberlo, es hacerlo. Puedo saberlo y me llega el momento de la crisis y no lo hago. ¿Qué soy entonces?
pecaminosa y el acercamiento a Cristo aparece registrado en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7. Por favor, cuando lo tengan me avisan. Amén. Hey, esperen por mí con paciencia, que yo no lo tengo. Cúbranme en amor. Isaías 55. Versículo 7. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 6. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora, mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor. Ahí está lo que ocurre de manera simultánea, lo que tenemos que hacer al mismo tiempo. Alejarnos del más mínimo pensamiento malo y volvernos al Señor para que el Señor les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Aleluya. Y Proverbios dice que el que confiesa su pecado y se queda en Él alcanzará misericordia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Hay 3 que dicen que no. Los demás dicen que sí. No me escucharon. Voy a repetirlo a beneficio. Proverbios dice que el que confiesa su pecado y permanece en él alcanzará misericordia. ¿Sí o no? No. Me chotearon. Ustedes me chotearon a los demás. Proverbios dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él Amén. Aleluya. alcanzará misericordia. Volvemos a lo mismo, es algo simultáneo. Lo confiesa. Porque el hecho de confesarlo es sinónimo de aceptación. Amén. No estoy en negación, estoy aceptando, estoy reconociendo que lo hice mal. Y que tengo un Dios que me demanda que yo esté consciente de que lo hice mal. Amén. Y el hecho de confesarlo es estar consciente de que lo hice mal. Amén. Entonces, luego que lo confesamos, nos apartamos entonces del pecado, de ese pecado en particular que confesamos al Señor, y Dios promete darnos misericordia, lo que necesitamos para estar bien con Él. Amén. Gloria a Jesús. La Reina Valera dice: deje el impío su camino y el varón inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será grande en perdonar. El incrédulo utiliza su lógica para autodirigirse. Esta lógica del incrédulo es un desorden de perspectivas distorsionadas, impulsadas por su propio instinto caído. Está buena esa definición, ¿verdad? Está buena para ponerla en Twitter, en Facebook. No me entendieron, está bien. Esta lógica es un desorden de perspectivas distorsionadas, impulsadas por su instinto caído. La lógica del incrédulo está distorsionada y desordenada. Estamos escribiendo al incrédulo, ¿verdad? Pero ya mismo veremos algo interesante. La persona que se guía a sí misma tomará decisiones para satisfacer sus necesidades emocionales, el anhelo de su autoestima, sus impulsos físicos y la planificación de su vida presente, sin tomar en consideración nada de su vida después de la tumba. No hay nada en la mente de este tipo de persona más allá de su vida aquí en la tierra. No hay ningún deseo de someterse a su Creador, ni ninguna disposición de anteponer las necesidades de otros ante sus propias necesidades o deseos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que lo contrario, el hecho de sentir el deseo de poner las necesidades de otros primero que las mías, es una característica
Cristo y con nosotros. Él antepuso su necesidad viendo nuestra necesidad e hizo algo al respecto para nuestro beneficio. Entonces, si usted es así, usted tiene entonces algo de esa naturaleza divina. Y eso es un motivo para dar gloria a Dios, un decir amén o algo, porque es una señal de que usted está vivo. Amén. Señor. Es una señal de que usted no está muerto como los incrédulos que están siendo gobernados por su propia concupiscencia y por el príncipe de la potestad de este mundo. Aleluya. Santo es el Señor. Ahora, ya describimos el perfil, ¿verdad? De una persona que es guiada según su propio instinto, los incrédulos. Ahora nosotros los cristianos, escuche bien, también caemos frecuentemente en la toma de decisiones por instinto. Muchas veces caemos allí. Aunque queremos la guía de Dios y la pedimos, a menudo no somos lo suficientemente pacientes para esperarla. ¿Cuántos de los que están aquí, que están casados ya? No, mejor no digan, conténtense a sí mismos, porque si hablan pueden meterse en problemas esta noche. A lo mejor no los veo mañana. ¿Cuántos les pidieron al Señor una compañera idónea para la vida? Y no esperaron. Y se casaron. Hay silencio, porque no pueden hablar, porque si hablan saben que mañana, mira, están fritos. Pero es algo que debemos ponernos a pensar. Claro, lo hecho está hecho, claro está. Y seguimos para adelante con la ayuda de Cristo. Pero los jóvenes que no están casados todavía, si usted le va a pedir al Señor una ayuda idónea, ¿verdad?, para el resto de su vida, tiene que ser usted paciente. Paciente por esperar la respuesta del Señor en el tiempo oportuno. Amén. Y no pegue usted desesperadamente a meterse en lugares donde no tiene que meterse. Porque siempre que usted toma una decisión en base a su propio instinto, fracasará. Amén. Fracasará, seguro, Amén. seguro. Tomamos decisiones, a veces los cristianos, en base a lo que nos dicta nuestra lógica humana. Es verdad que hay situaciones en las cuales tú no tienes que orar para saber lo que vas a hacer. Se te daña el carro, tú no tienes que orar para arreglar el carro. Tú que tienes que ir a la body shop y comprar la pieza y ponérsela al carro. Si no tienes chavo, pues tú oras para que el Señor te provea de alguna manera. Amén. Y si no, tienes que trabajar para generar dinero y poder comprar la pieza al carro. O sea, hay situaciones en la vida donde no tenemos que orar. No hay que orar por todo, decía un famoso predicador que me gusta mucho. Pero hay situaciones, claro, que sí ameritan la oración. La guía del Espíritu no tiene esta lógica humana. Una pregunta. ¿Satisfacemos nuestras necesidades emocionales, el anhelo de la autoestima, los impulsos físicos e intereses desmedidos en la vida presente y nada en la vida celestial? Si usted se encuentra satisfaciendo alguna de estas cosas en este momento de su vida, el Espíritu Santo le está diciendo a usted que eso no está bien, que algo anda mal. Y si usted es de Cristo, usted va a oír la voz de Cristo. Amén. Y el que oye la voz de Cristo y no hace nada al respecto tiene un problema serio. Pero yo confío en que los que son de Cristo van a oír su voz. Amén. Y van a hacer algo al respecto. Porque cada vez que el Señor hace un llamado a la iglesia suya, a su iglesia, para dejar una práctica atrás, una práctica mala, el pueblo de Dios que está vivo, el pueblo de Dios está vivo, Amén. tiene que hacer algo al respecto. Es lo que la hermana Ana nos trajo el jueves en la oración cuando Cristo le hace el llamado a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, no me equivoco. El llamado que se le está haciendo allí es a la iglesia.
haciendo cosas o no haciendo cosas que están mal y que tienen que ser corregidas. Amén. Por eso esta iglesia se había envanecido y había pensado en su orgullo, había dicho, soy rica, me he enriquecido. Y Cristo les trae el mensaje y les dice, tú piensas que eres rica, pero déjame decirte que eres pobre, desventurada, estás desnuda. Pero luego que Cristo le trae el panorama, entonces le trae la solución. Les trae la solución y les dice lo que tienen que hacer, que es comprar de Él Aleluya. oro refinado en fuego. Y por ahí para abajo sigue con las instrucciones y vestiduras blancas, ¿verdad? O sea, vemos aún la misericordia de Dios no dejando a su pueblo en el abandono, a la deriva, sino que aún después de haber una iglesia establecida en un lugar, el Señor continúa dando dirección a esa iglesia. Amén. Y continúa enseñándole y proveyéndole todas las cosas que necesitan para poder crecer de manera individual y colectiva. Amén. La iglesia tiene que hacer algo con eso. No podemos quedarnos de brazos cruzados con las instrucciones porque nos quedaremos ahí, en ese mismo punto. Es como el profesor que te dice lo que sacaste mal en el examen, tienes que corregirlo para que en el examen final lo que viene es todo lo mismo que te dieron durante el semestre, no vuelvas a sacar lo malo, sino para que mejores. Si el Señor te está diciendo en estos días, en este día, que eres de tu vida, que tienes que rendirlas a sus pies porque estás siendo dominado por tus propios impulsos o emociones o sentimientos de autoestima, satisfacción propia, deseos personales primero que las necesidades de otras personas, es para que hagas algo al respecto y para que cada día te parezcas más a la imagen de Jesucristo. Amén. ¿Ven? Gloria a Dios. El sabio y eterno Espíritu de Dios mora en nosotros. La iglesia no es este edificio. Usted tiene que pensar correctamente. Usted es lo que usted piensa, ¿no? Eso es lo que Cristo trató de enseñarle a los muchachos cuando les dijo que el problema radica en lo que tienen aquí, en sus malos pensamientos, que posteriormente los llevan a cabo. Así que es tan importante saber eso como entender que esta estructura no es la iglesia. Usted dice, pero eso es algo básico, es básico, pero si usted no entiende que esto no es la iglesia, usted va a idolatrar este edificio. Y usted va a pensar equivocadamente que la presencia de Dios mora exclusivamente en este lugar. Y eso es falso. El Señor Jesucristo, el autor de la vida, Aleluya. dijo que nosotros éramos los templos. Amén. Los verdaderos templos están sentados en la silla del edificio. Amén. Gloria a Dios. Usted es el templo, usted es el templo de Cristo, donde la presencia de Cristo habita Aleluya. y mora. Señor. Cuando usted no entiende eso, usted va a caer en una serie de cosas que no son correctas del todo. Por ejemplo, he estado en iglesias donde hay personas que cada situación, por más mínima que sea, van a buscar oración al pastor. Por más mínima que sea. Entonces tú ves a este pastor fatigado. Lo hace, pero está fatigado, está cansado, está arrastrando el espíritu. Porque tiene un grupo de personas, de ovejas detrás de él, que todavía tienen la mentalidad de bebés en el evangelio, creyendo que la única persona que porta la presencia de Cristo internamente es el pastor. Pero cuando usted entiende que usted también es templo del Espíritu Santo, Aleluya. que Señor. Cristo mora en usted de la misma forma que mora en el pastor o en algún líder eclesiástico, usted se va a poder parar frente a la crisis más grande de su vida Amén.
decirle, esta crisis no me va a detener, porque lo que yo cargo dentro es mayor que tú. Amén, Señor. Gloria a Dios. ¿Vieron cuán importante entonces es saber pensar correctamente? Amén. Amén. Señor Jesús, bendito sea tu nombre. La Biblia dice en Santiago 4:7 que a quienes tenemos que resistir es al diablo. Pero a veces nosotros nos encontramos resistiendo la dirección del Espíritu en nuestras vidas. Está bueno para meditar eso. Y para los que se están preguntando, ¿y cómo puedo yo resistir al diablo? Pues gracias a Dios que la Biblia da la respuesta. Porque si no estuviéramos nosotros inyectándole cientos de opiniones al texto bíblico. Y el texto dice, sujetándose a Dios. Amén. Déjese dirigir por él y usted verá como el diablo lo deja quieto. Hay un boxeador veterano mexicano, se llama Víctor, pero no me acuerdo el apellido, mano. Veterano, el tipo, válgame, la cosa, 50 y pico peleas, bien poquitas derrotas, hasta que se enfrentó con un tipo de apellido Freeman Jr., moreno, fuerte. Todo el mundo menospreciaba al moreno por el gran récord que tenía este mexicano llamado Víctor. Quiero decirle que este moreno Freeman Jr. retiró a Víctor en el año 2011. Lo retiró del boxeo. Le dio una senda recta que lo mandó, de esas caídas que la persona cae tiesa al piso y se queda con la mirada fija en un punto. Así. Si usted resiste al diablo sujetándose a Dios, el enemigo lo va a dejar quieto, así como Víctor dejó quieto a Freeman. Víctor dejó quieto a Freeman porque perdió. Freeman Jr. Si usted se somete a Dios, es sinónimo de resistir al diablo. Y por consecuencia, huirá de usted. Amén. Pero volverá. ¿Verdad? No se acaba ahí. Pero que vuelva, que usted va a hacer exactamente lo mismo. Amén. A continuar resistiendo al diablo, sometiéndose pues a Dios. Y volverá a huir de su vida en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nuestros impulsos y razonamientos nos guían, nos conformamos con algo de segunda categoría. Oye, Jimón, ¿verdad? Cuando nuestros impulsos y razonamientos nos guían, nos conformamos con algo de segunda categoría. Pudiera dar muchos ejemplos, pero no voy a dar uno porque no me conviene. Pero nosotros no hemos sido abandonados a nuestros propios códigos morales y filosofías humanas. No. Se nos llama a seguir a nuestro líder con L mayúscula. Aleluya. Debemos someter nuestros instintos a él y seguirlo diligentemente. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Gloria a Dios. ¿Ok? Claro. A través del Espíritu. Claro. Obvio. Claro. Claro. Resistiendo al diablo, sometiéndose a Dios. Claro. Me acerco a Cristo y me alejo entonces del pecado. Es que hay gente que dice, no, yo no tengo que hacer eso. No tengo que hacer eso porque Dios va a hacer conmigo lo que Él dijo que iba a hacer desde antes de la fundación del mundo, independientemente yo grite, salte, patalee. ¿Han escuchado eso, verdad? Esto es un extremo. El otro extremo es lo contrario. ¿Qué hago? Porque Cristo viene. ¿Qué hago? No se está quieto el individuo. Son dos extremos. Uno es el que no quiere hacer nada. Está sentado ahí, tranquilo, quieto. Porque Cristo va a hacer lo que dijo que iba a hacer independientemente yo haga, no haga. Y está el otro que no tiene tiempo para su familia porque todo el tiempo está haciendo algo en la iglesia. Entonces, tú tienes que ser balanceado. Cristo dijo que había gente, ¿verdad? Que hay un número de elegidos, hay un número. Ese número tiene que ser cumplido, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser cumplido ese número si no es a través de la exposición
y la predicación de la palabra. Amén. Claro. Amén. Entonces significa que hay alguien que tiene que ser enviado a predicar la palabra. Amén. No me puedo quedar estático, descansando en que Dios se las va a arreglar por allá para salvar a los que están perdidos. Porque Él se ha placido, se deleita en compartir sus planes con los vasos de la tierra. Aleluya. Le ha placido compartir parte de sus propósitos y sus planes con los gusanos de la tierra. Eso es así. Aleluya. Que me den un propósito eterno y siendo yo un vil gusano. Gloria al Señor. Amén. Entonces tengo que valorar lo que Cristo está depositando Amén. en nuestras manos y tenemos que ser responsables y diligentes Amén. y movernos. Podemos quedarnos estáticos. Ahora, por el contrario, ¿dónde comienza la sabiduría? El título del mensaje, ¿se acuerdan? Impulsados por el temor del Señor o impulsados por el instinto. ¿Dónde comienza la sabiduría? Proverbios 9:10. Ustedes lo saben, pero vamos a leerlo. Se nos olvida a veces. Nuestras mentes nos traicionan. Además, no es saberlo, es hacerlo. Proverbios 9:10 dice: el temor del Señor es la base, es la base, es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Ahí está la solución a nuestro problema. El problema del hombre es que sus pensamientos son malos. Sus pensamientos están distorsionados. Son caídos porque el hombre es caído. Y por consecuencia tiene malos deseos. Piensa en adulterio, piensa en homicidio, piensa en el amor al dinero, piensa en hacer maldades, piensa en robar, piensa en hacer cuantas clases de cosas malas existen. Y si Dios no le pone freno a ese hombre, lo va a llevar a cabo todas esas cosas. Y Dios te da la solución al problema. Te dice: conocer al santo Aleluya. es o da por resultado el buen juicio. Amén. Justo lo que necesitamos. Justo lo que necesitamos. Necesitamos un juicio correcto de las cosas para poder entonces ser impulsados por el temor del Señor Aleluya. y tomar entonces decisiones correctas en la vida. Gloria a Dios. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Con mucha frecuencia a nosotros los cristianos se nos hace difícil contrastar el amor con el temor. ¿Verdad que sí? Se nos hace difícil pensar que Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo es un Dios que hay que temerle, que debe ser temido, ¿verdad? Como que no nos mezclan en nuestra mente finita estas dos cosas. A veces nos rompemos la cabeza pensando: ¿cómo es posible que el único que tiene un amor tan grande por mí tenga yo que temerle también? Por lo que a veces, con mucha frecuencia, más bien, nosotros redefinimos el temor a Dios con palabras como asombro o reverencia a Dios. Sin embargo, las Escrituras usan el término temor a Dios con tanta frecuencia como para darnos a nosotros la impresión de que algo más que asombro es apropiado. Algo más que asombro es apropiado. Es la clase de temor que aterrorizó a los discípulos cuando oyeron la voz de Dios en la transfiguración en Mateo 17:6. Dice que los aterrorizó. Es la clase de temor que también abrumó a Isaías cuando clamó: todo se ha acabado para mí. Al tener la visión del Dios Santo sentado de arriba en su trono y sus faldas cubrían todo el templo. Que dijo: estoy condenado porque soy pecador. Ay de mí que soy muerto, ante la presencia de Dios en Isaías 6:5. Y es también la clase de temor que hizo que Juan el apóstol se postrara boca abajo ante la visión del Jesucristo glorificado. Amén. En Apocalipsis 1:17. Alabado sea tu nombre, Dios. Es esa clase de temor que aterrorizó a estos hombres de Dios. Hombres temerosos de Dios. Y los aterrorizó.
Ahora imaginen entonces nuestras vidas tibias. Si llegamos a ver al Dios Santo sentado en su trono y tener una visión como la tuvo Isaías. ¿Por qué un Dios de amor dice que la sabiduría comienza cuando le tememos? ¿Usted no se ha preguntado? ¿Por qué un Dios amoroso y de amor dice que la sabiduría comienza cuando comenzamos a temerle a Él? Creo tener la respuesta. Porque cuando nos acercamos al Santo con una familiaridad informal, no vivimos la realidad. Cuando nos acercamos al Santo con una familiaridad informal, no vivimos la realidad. Cuando tenemos una imagen distorsionada en nuestra mente, una idea distorsionada de quién es Dios, comenzaremos a pecar desmedidamente porque no entendemos quién es Dios y lo que Él puede hacer que nos ocurra. La Biblia dice que ni una hoja se mueve sin que el Señor lo diga. Así que con tan solo una instrucción del Santo para que nuestro corazón deje de latir, se acabó nuestra existencia. Y que se acabe nuestra existencia no es nada. Malo sería que quedáramos vivos con una enfermedad crónica el resto de nuestra vida. Malo sería que Dios nos lleve hasta ese punto para que entendamos la magnitud de la santidad que Él nos demanda. Aleluya. No es que usted sea perfecto, claro, usted no puede ser perfecto, pero eso no significa que usted no va a dejar de intentarlo. Aleluya. Eso no significa que usted no va a dejar de buscar a Dios con todo su fuerza, su mente, su corazón. Amén. Y pedirle que cada día que pasa usted pueda ser más parecido al Cristo. Amén. Que anduvo aquí en los días de su carne en la Amén, tierra. Señor, Dios Todopoderoso. Eso no quiere decir que nos dejemos de sentir la preocupación por ser más organizados cada día en nuestra vida, tanto espiritual como en nuestra vida física. Porque tampoco son los extremos, claro. No podemos ser todo espiritual y tener en el cuarto un desorden. Tener las herramientas allí, no sé dónde está. Voy a buscar. Media hora buscando un papel. Y tampoco usted puede ser el otro extremo en que todo usted lo tenga organizado, extremadamente accesible todo y su vida espiritual esté patada arriba. Balance. En la vida tiene que haber un balance. No tomamos con la seriedad que se merece y no consideramos nuestros pecados como Dios los considera. Hermano, entonces tengo que ser un amargado y no puedo reírme ni hacer chistes mientras somos edificados por la palabra de Dios. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando el temor de Dios no es lo que nos dirige, comenzamos a ver como menos cosa el pecado y no obedecemos el llamado de Dios para vivir para Él. A veces llevamos 30 años en el Evangelio, ¿verdad? 40, 50 años en Cristo. Y pensamos que ya lo hemos alcanzado todo. Estamos muy cómodos. La silla es muy cómoda. Hace frío, me traigo un jacket. Y he hecho una siestita también. Sí. Esa comodidad no es buena. Si usted está aquí hoy, así tenga usted 80 años. Esa es una broma, pero no pase la broma. Así tenga usted 80 años. Si usted está aquí hoy, así tenga usted 50 años en el Evangelio, Dios no ha terminado contigo. Amén. Aleluya. Dios no ha terminado contigo. Amén. Y quiere usarte y quiere glorificarse a través de ti de alguna manera. Gloria a Dios. Amén. Y quiere que
todavía no te has rendido probablemente a cabalidad. Porque mientras estemos aquí en este cuerpo, seguiremos sintiendo la oposición de nuestras vidas a la voluntad de Cristo. Y es ahí cuando tenemos que obligarnos Amén. a seguir a Cristo. Amén. Si en verdad el Espíritu Santo de Cristo mora en nosotros Amén. y nos ayuda a hacerlo. Poderoso. Si usted se encuentra gritándole a su familia o a alguna otra persona, o reacciona con golpes cuando tiene coraje y le mete puños a lo primero que encuentre en el camino, o anda averiguando la vida del prójimo para decírselo a media congregación, maquillándolo como un gesto amoroso y espiritual de te lo voy a decir de lo que me enteré para que me ayudes a orar por fulano o por fulana, porque está bien chaval. Quiero el bien para esa persona, ¿ves? Por eso es que te lo estoy diciendo. No es que es chismoso, ¿ves? Es que quiero decirte. Miren, eso está bien, pero hay que hacerlo con personas específicas. Amén. Hay que hacerlo con personas maduras en Cristo. Amén. Eso no se puede hacer con todo el mundo. Amén. Eso no se puede hacer con todo el mundo. Tú no puedes irle y decirle a cualquier cristiano el problema de Chencho que te contó a ti. Porque si Chencho te lo contó a ti es porque te lo quería decir a ti. Amén. Y tú no puedes traicionar su confianza y decírselo a Chencha. Ay, porque pues sentí decírtelo, Chencha, sentí decírtelo. No. Si te lo digo es para que tú le ayudes a orar. Amén. Y antes de tú decírselo a alguien por el amor a Cristo, ve a donde la persona y pregúntale, mira, yo puedo decirle tu problema a fulano o a fulana, que son hombres y mujeres de oración, Amén. para que nos ayuden Sí, a Señor. orar con el mismo fin. Amén. Si te dice que lo que te diga es lo que tú vas a hacer. Así. Pero si usted se puede ver en estas palabras, usted necesita retomar el temor de Dios en su vida para conducirse en obediencia a Dios. Amén. El enfoque del temor a Dios no debe estar dirigido al castigo, sino a la grandeza abrumadora de Dios, que nos hace ver las cosas de manera correcta, tal y como Él las ve. Amén. Cuando podemos apreciar el hecho de que estamos en la orilla del enorme vacío sin fondo que nos separa de Cristo, y comprendemos el precio inconmensurable que pagó para hacer un puente sobre ese abismo, Aleluya. tenemos que experimentar temor. Sí, Señor. Si se abren nuestros ojos espirituales y podemos ver el abismo sin fondo, oscuro y lleno de cosas horribles, demonios y cuantas cosas hay, ese abismo que existía entre Cristo y nosotros, y podemos ver y entender el sacrificio que le costó al Dios de los cielos en encarnarse en forma de hombre para acostarse en ese abismo, Aleluya. poner sus pies en una parte y poner su cabeza Aleluya. en la otra parte del abismo, Santo. para que nosotros nos trepáramos en él y pudiéramos llegar libremente a la presencia de Dios. Santo tú eres, Si Señor. entendemos Gracias, eso, Padre. eso debe causar temor en nuestro corazón. Señor amado. Temor de Dios. Aleluya. Temor de la grandeza de ese ser que no tuvo en cuenta despojarse de su grandeza, de la comodidad del cielo, de las riquezas celestiales, Amén. de los deleites celestiales, Aleluya. de su liderazgo celestial, donde millones de ángeles le sirven. Santo eres Dios. Tiene que nada más con pedir algo y se lo llevan, nada más con decir algo y se hace. Aunque ningún ángel lo ejecute, Él lo ejecuta con el poder de su palabra. Aleluya. Ese Dios cuya grandeza es abrumadora se puso
nosotros y Él. Esa imagen, si usted puede verla hoy, debe causarnos Amén, temor. amén, amén. Gloria a Dios. Temor de lo que hubiera sido si nunca hubiéramos conocido el Evangelio. Temor de nuestra indignidad, que no merecemos lo que Él hizo. Temor de la dedicación absoluta a Él, que ahora se requiere de nosotros por habernos salvado. Pues cuando el ejército de los Estados Unidos te toma por soldado, lo menos que espera de ti es que tú cumplas todas sus órdenes a cabalidad. Y si no lo hace, usted sabe lo que les pasa a un soldado que se niega a cumplir las órdenes del ejército norteamericano. Castigo por ir para abajo en el sitio y usted sabe todo lo que hay. Y hasta preso puede ir uno. ¿Cómo pensamos? ¿Qué nos pasa por la mente a veces que pensamos que es menos cosa el ser soldado de Jesucristo? Aleluya. ¿Cómo a veces menospreciamos esa ciudadanía celestial y pensamos que podemos hacer lo que nos venga en gana? Debemos sentir temor de la dedicación absoluta a Él, que ahora se requiere de nosotros por habernos rescatado Aleluya. y habernos hecho parte de su ejército celestial. Gloria a Dios. Cuando ese temor se apodera de nosotros, comenzamos a entender la magnitud del Evangelio y de nuestro Dios. Nuestra mente se abre. De lo contrario, seguiremos dando vueltas en el mismo desierto. Ese entendimiento comienza a reorganizar nuestra vida. Cuando usted tiene este entendimiento, usted va a poder reorganizar su vida y hacer los ajustes necesarios para que su vida dé olor fragante ante las narices de un Amén. Dios altísimo. Amén. Y de eso es precisamente de lo que se trata la sabiduría. Gloria a Dios. Conocer al santo y hacer lo que el santo ordena. Gloria a Dios. Gracias. Y hacer lo que el santo ordena. Es vital que conozcamos el amor de Dios y que descansemos confiadamente en Él. Claro, no es el extremo. No es que nos vamos a olvidar de que Él es un Dios amoroso y ahora decimos que es un Dios temeroso y nada más. Balance. Es un Dios amoroso, claro, porque es nuestro Padre. Amén. Es nuestro papi. Santo. Papi, por favor, ayúdame, mírame, se están burlando de mí. A veces nos deja pasar por la situación para que aprendamos ciertas cositas en el camino. Pero a veces les da lecciones a ellos también. Porque cuántas veces el Dios de los cielos no destruyó a los enemigos de David. Tacho. Un sinnúmero de ocasiones. Pero debemos entonces orar para que nuestros enemigos puedan ser despertados como un día fuimos despertados nosotros. Amén. ¿Verdad? Esa debe ser nuestra meta principal, nuestra prioridad, nuestra petición, que Dios los convierta a ellos, tal y como nos convirtió a nosotros. Amén. Sin embargo, un genuino entendimiento del amor de Dios comienza con una conciencia abrumadora de su grandeza, santidad y poder, en contraste con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Eso me voló la cabeza cuando lo escribí. Un genuino entendimiento del amor de Dios comienza con una conciencia abrumadora y grande de su grandeza, de la grandeza de Dios, su santidad y poder, en contraste con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Santo, bueno, admirable, consejero, omnipotente, frágil, débil, pecador, sucio, inmundo, gusano. Y Él quiere rescatar eso. Aleluya. Él quiere rescatar lo que está inservible. Santo tú eres. Y eso Dios. entonces nos da un genuino entendimiento del amor de Dios. Amén. Gracias, Señor. Ah, Gracias, Señor. Yo no servía.
Y tú me llamaste. Aleluya. Un niño acomplejado por sus movimientos involuntarios en la escuela elemental intermedia. Tenía mi grupito de amigos en el cual ellos me aceptaban porque ellos también eran como yo. Feos, flacos, narizones como yo. Rechazado por la popularidad, ¿verdad? Wow, Señor, y un día me llamaste. Qué increíble. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque es que el Señor le place llamar a lo que no es, a lo que la gente considera que no sirve, para avergonzar al que se cree que es algo. Amén. Porque no hay nadie que sea algo delante de la majestuosidad de un Dios todopoderoso. Son gente que se creen que son algo. Aleluya. Que son algo. Añadí la S al final. Gloria a Dios. Y Dios se place en tomar lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo que se cree, al soberbio, al orgulloso. Dios nos guarde de la soberbia y del orgullo. Amén. Dios nos guarde, porque antes de la caída viene La altivez. altivez de espíritu. No es más cuestión de tiempo. Una persona que se le alza el espíritu y se cree superior a los demás, es cuestión de tiempo para observar cómo cae al suelo. Piensen en Goliat, rápido. Hombre grande, grandísimo. Algunos dicen que medía 9 pies y pico, otros dicen que medía 13 pies y pico. Su jabalina pesaba 300 libras. Imagínense los músculos de ese hombre. Miren con la braveza con la cual se creyó superior a David, a Saúl y a todo el ejército del Dios vivo. Porque Israel es el pueblo de Dios, siempre lo ha sido. No nada más es cuestión de tiempo ver cómo Goliat caía al suelo. Con alguien, Dios usando a alguien que nadie consideraba digno para hacer semejante hazaña. Un enano, tal vez 13 años, con la voz todavía de niño, sin desarrollarse la manzana de Adán bien, empezando su pubertad, con gallos en su boca, en su voz. Y el Señor destruyó al hombre que creía tener todo en sus manos. Amén. Gloria a Dios. No hay nada que nos induzca al temor más que saber que un Dios cuyo amor por nosotros, los pecadores, es insondable, y al mismo tiempo este mismo Dios no puede ser superado en grandeza, ni santidad, ni en poder, y odia el pecado con todas sus fuerzas. Dios odia el pecado con todas sus fuerzas. Ah, hermano, que Dios odia, sí, Dios odia. Entonces oye eso. Proverbios dice que todos los días está airado Jehová contra el impío. Uy. A Jehová hay que tenerlo de amigo, no de enemigo. Amén. Así que no hay nada en esta vida que nos pueda inducir más temor que saber que ese Dios, ¿verdad?, cuyo amor por nosotros los pecadores es insondable. Y ese mismo Dios al mismo tiempo no puede ser superado en grandeza, santidad ni en poder. Y ese mismo Dios también odia el pecado con toda su fuerza. Decidió salvar a un grupo de pecadores. ¿Pero qué es esto? Está salvando algo que odia. Porque odia el pecado. Y está salvando a un chorro de gente que hacen cosas que a él no le gustan, por no decir otras cosas. Es allí donde nosotros debemos comenzar. Eso transformará nuestra propia conciencia, transformará nuestras relaciones interpersonales, transformará nuestras relaciones en nuestro trabajo, transformará nuestra manera de acercarnos a Él con un mayor entendimiento y mayor reverencia, y finalmente transformará todo lo que pensemos y hacemos. Contemplar la majestuosidad de nuestro Dios nos hará sabios y transformará nuestra mente. Amén. Amén.
Dios los bendiga.